Uf, Hágase para allá. ¿por dónde empezar hoy? Por lo más importante. Por lo más importante. Es un día complicado, es un día con no buenas noticias, es un día tenso. Yo creo que es la primera vez que vemos cerca la pandemia, yo creo que más cerca que nunca. Primero ya tenemos una fecha para entrar a la tercera fase. a la fase 3. Así es. Y luego nuestro vecino se convierte en el foco del mundo. El foco del mundo, Álvaro, del coronavirus. Y con Nueva York como epicentro. Con Nueva York como epicentro. Bueno, de esta manera le damos a usted la bienvenida. Ya ve, le adelantamos algo de las noticias que tendremos hoy aquí en Los Periodistas, cuando son las 6 de la tarde con 1 minuto. Me da gusto recibir y tener conmigo a mi colega y amigo Álvaro Delgado. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, Alejandro, con mucho ánimo de llevarle a usted que nos escucha y que nos ve información relevante para que tome mejores decisiones. Sí. Y le damos a usted la bienvenida. Si nos escucha a través del 88.1 de FM, nos escuchan hoy mucho también, no solamente en los hogares, donde ya está mucha gente instalada para bien, sino también en el transporte público. Le mandamos saludos a todas las personas que nos escuchan, que siguen trabajando, que siguen dando servicio y que siguen, por supuesto, sintonizando los periodistas para informarse lo que está pasando en México y en el mundo. Así es. Bueno, vamos a tratar hoy de darle un panorama desde México y darle la vuelta al mundo. No vamos a batallar en dar con el epicentro de las noticias, que ahora se convierte pues en América. América cada vez va a marcar más la agenda, más el seguimiento de lo que está pasando en torno a esta pandemia, a esta crisis de salud pública que brincó a ser la primera más grande crisis económica, pues quizá puede ser una de las más grandes de todos los tiempos. Algunos hablan del gran crack, de la Gran Depresión norteamericana, algunos creen del 29. Hay otra crisis severísima del 2008-2009. Así es, bueno, la crisis de tequila, bueno, todo eso parece juego de niños con lo que parece se está dejando venir. Es incontenible, simplemente hemos tenido que parar los motores, bajar los alerones, como dicen los pilotos, y poner a aterrizar esta gran máquina económica que es el planeta. Y pues así está la cosa. Estamos en Los Periodistas, vamos a un brevísimo corte, volvemos. Estados Unidos, país vecino en donde tenemos 36 millones de mexicanos, dio un brinco en las cifras de contagio y muertes por coronavirus. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, tiene 82.404 contagios y se encuentra por encima de China con 81.782 e Italia con 80.585. El país suma ya más de 1,000 muertes y Nueva York se vuelve el epicentro de esta pandemia. En las últimas 24 horas, solo Nueva York registró un total de 100 muertos. Sí, muy delicado. Por supuesto, le presentamos esta información sin ánimo de alarmar ni de generar pánico. Son datos que es importante que usted conozca para que dimensione precisamente la pandemia, que en este caso en Estados Unidos sí va a afectar no solamente a ciudadanos de ese país, sino a mexicanos o a ciudadanos de origen mexicano que viven allá. Y por supuesto, en tanto vecinos, una posibilidad de que se amplíe a México existe. Bueno, según datos efectivamente de la Universidad Johns Hopkins, el mundo suma ya más de 500,000 de personas contagiados de COVID-19. Los datos de la Organización Mundial de la Salud detallan que solo en las más recientes 24 horas se han registrado casi 5,000 casos nuevos infectados.
Los países y territorios que han reportado entre 1 y miles de casos a la OMS son 199, lo que implica que el coronavirus está prácticamente en todo el planeta. Así es, y si usted nos está viendo en televisión, si nos está escuchando, se lo narramos. Estamos viendo el mapa del coronavirus. Verá cómo el planeta se ha cubierto por puntos rojos, escarlatas, como si tuviera viruela. Empieza a ceder, por supuesto a ceder en algunas zonas. Bueno, ahí estamos viendo el océano Índico, que es muy interesante, pero ahí está África con pocos casos. Y luego, vea usted nada más ese mapa. Vea usted el mapa de Estados Unidos, qué cosa, es China. Es como estaba China hace 2 meses, Álvaro, es impresionante. Para que nos siguen por radio, estamos viendo imágenes precisamente que ilustran el número de casos donde se concentran en el país vecino del norte, y es la costa este de Estados Unidos con Nueva York. A la cabeza, impresionante. El estado de Nueva York y, por supuesto, la ciudad de Nueva York. ¿Cómo la están pasando los mexicanos que viven allá? Allí en Nueva York viven muchos mexicanos, particularmente de origen poblano. Poblanos vive. Y de Tlaxcala. Vamos a informarle aquí en Los Periodistas, pues cómo la están pasando justamente allá en Nueva York, epicentro de la pandemia planetaria. Sí, pues México podría entrar a la fase 3 de la epidemia de coronavirus este 19 de abril. Por lo menos ya hay una fecha, el 19 de abril entramos a la fase 3. ¿Qué es la fase 3? No sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque cada país ha aplicado su fase 3 de manera distinta. Y algunas, en el caso mexicano específicamente, pues se han adelantado algunas medidas que correspondían a la fase 2. Seguramente mientras estamos en la fase 2 habrá algunas medidas de la fase 3 que pueden ser adelantadas sin ningún problema. Eso sucedió mientras estuvimos en la fase 1, que muchas medidas se adelantaron. Hoy el subsecretario Hugo López-Gatell explicó que con la jornada de sana distancia se prevé entrar a esa fase con una curva epidémica de menor tamaño que permita atender a todas las personas enfermas y no colapsar el sistema de salud mexicano. Pero si la ciudadanía, si usted que nos escucha, si usted que nos ve, no toma en serio el aislamiento, el quedarse en su casa y sale aunque no tenga necesidad de salir, entonces la posibilidad de que haya más contagios se eleva y por tanto al llegar a la tercera etapa puede haber muchos casos que requieran de hospitalización y colapsar el sistema de salud. Hoy, por otra parte, aunque tiene que ver con lo mismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador participó en su primera cumbre mundial. La reunión del Grupo de los 20 para abordar la crisis del coronavirus en el mundo. Fue una conferencia, un encuentro virtual que se hizo a través de los sistemas modernos de comunicación. Desde el Palacio Nacional, el presidente tuvo enfrente en una pantalla a los otros jefes de Estado y jefes de gobierno de los países más ricos del mundo. Y ahí López Obrador pidió a las grandes potencias una tregua comercial y financiera para no afectar a los desfavorecidos mientras dure la pandemia, y llamó a la Organización de las Naciones Unidas a que intervenga para que todos los países tengan acceso a medicamentos y equipo médico. ¡Ánimo!, les dijo. Ánimo, su frase de las mañaneras. Bueno, pues el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, anunció hoy que cubrirá hasta 3 mensualidades del crédito de los derechohabientes que lleguen a perder su empleo y aplicará hasta 6 meses de prórroga sin cargos moratorios a los trabajadores que se vean afectados
por la crisis en México. Así que ya lo sabe usted. Si tiene un crédito en Infonavit, óigalo bien, van a darle una tregua si usted resulta afectado. Híjole, pues es una de las medidas como la que se anunció desde la banca que pueden traer un gran alivio a la población. Nada más administrese bien, es una prórroga de 3 meses. Sí, no hay condonación. Sí. O sea, no hay condonación, ni siquiera los bancos no están perdonándole a usted la mensualidad que tiene la obligación de pagar si contrató un crédito hipotecario o un crédito para un automóvil. Sí. Lo que usted debe, lo va a tener que pagar. Claro, pero si tienes el dinero en la mano, si tienes algo de dinerito en la mano, no has caído en desempleo, pues ese dinero no lo vas a destinar a créditos, que es muy importante, sino a necesidades básicas, primarias, lo cual sí hace un buen paro, como se dice coloquialmente. Bueno, hoy la agencia Standard & Poor's, que es una calificadora mundial, rebajó hoy la calificación de riesgo de la deuda soberana de México de BB más. 3B más a BB. BBB. 3B, al mantener una perspectiva negativa por el impacto del COVID-19 y la caída de los precios del petróleo. Además, pronosticó una contracción del Producto Interno Bruto de México para este año de entre 2 y 2.5%. ¿Qué demonios significa 3B y 3B más? Pues cada calificadora tiene sus rangos, pone unos rangos. Haz de cuenta que si tú vas a calificar el trabajo que hace Ilse García, por ejemplo, nuestra jefa de información, sí, pues lo que haces con Ilse es decirle, si sales bien en el trabajo, te vamos a dar una A. Si sales más o menos, una B, y si sales muy mal, una C. O sea, palomita o tache. Palomita o tache. Palomita medio fregadona, un tache no muy malo y un tache así pero gacho. Bueno, o sea, no son buenas noticias. No son, claro, se rebaja la calificación. Okay. No hay, yo creo que Standard & Poor's y todas las calificadoras del mundo van a bajarle la calificación a muchos países, sí, con lo cual de alguna manera se diluye este castigo. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión se mueven tomando en cuenta estas recomendaciones. Entonces, si son muchos los castigados, no sales de un país para meterte a otro castigado. Entonces, en la medida en la que hay un castigo más generalizado, que es lo que seguramente va a suceder, pues bueno. Te pregunto, porque también al auditorio que nos escucha y a quienes nos ven por el canal 8, La Octava, pues necesitan saber también, hay quienes sí saben, hay quienes no sabemos, y entonces, pues yo creo que esa maquinaria de la que tú hablabas al principio, que está deteniéndose, claro, o ese avión que está bajando los alerones para detenerse, pues tiene que ver con esto, porque se está paralizando la economía. Sí, aquí hay dos argumentos que son importantes. Uno, que el decrecimiento de México se acumula, pues, ¿no? El año pasado tuvimos un crecimiento cero, o un decrecimiento, pues, y luego tienes ahora un año que va a ser muy complicado, que no vas a crecer. Ese es un factor que impacta y que, por supuesto, impacta en la calificación. Pero el otro es la apuesta al petróleo. Se le apuesta al rescate a petróleos mexicanos cuando el dólar está subiendo y el petróleo está bajando. Es la peor combinación que hay. La peor combinación que hay. Pues sí, ni modo. eso sí. Eso es lo que está pasando. Y pues bueno, vamos a dar detalles de todo esto y demás. Oye, por cierto, hoy se dieron a conocer las primeras imágenes a color de un coronavirus, de los coronavirus incrustados en una célula humana. Destructiva. Destructiva, se destruye, revierte, obliga a la célula a autodestruirse. Eso es lo que leí hoy en Lancet. Ahí está. Estamos viendo la imagen precisamente, si usted nos sigue en televisión. Qué cosa más maravillosa, pero a la vez qué terrorífica. Ve nada más, Álvaro. Yo a veces pienso que así te ves tú. Si te vieron desde un avión, ahí va Álvaro Delgado de amarillo, ese es Álvaro. Bueno, con otras personas pues ahí, ¿no? Hablando de cómo se mueve la gente,
Yo vi hoy en especial más gente en la calle que los días anteriores. Usted que puede quedarse en su casa, quédense en su casa. Quédese en su Cuídese casa. para cuidar. Es muy importante que todos asumamos nuestra responsabilidad en esta emergencia y parte de asumir nuestra responsabilidad quiere decir también informarnos y aquí tratamos de cumplir con esa responsabilidad, con ese deber, informando de una manera rigurosa para que usted tome mejores decisiones. Así es, vamos a un corte muy breve y volvemos porque hay mucho. Mucho. Soy Mariano Osorio. Sigue disfrutando de La Octava. Queremos conocer cómo estás pasando estos días de sana distancia. Sube historias a Instagram. Etiqueta La Octava Digital en cada una de ellas y nosotros las llevaremos a la pantalla en el canal 8 de Televisión Abierta y a nuestras redes sociales. La Octava. Te invitamos a que nos escuches de lunes a domingo, aquí por supuesto en el Maña News, en esta transmisión especial de La Octava en relación al COVID-19. Información veraz, información certificada, información que tú necesitas saber para estar bien enterado de todo lo relacionado con esta pandemia internacional. ¿Por qué? Porque La Octava siempre cerca de ti. Maña News. La Octava, siempre cerca de ti. Es un gusto de uno, ¿no? Porque uno no te dice, toma mota y te la vas a meter porque te la vas a meter. Uno te la mete por gusto. Para yo no volver a ver esos golpes que mi papá le pegó a mi mamá, yo preferí salirme de mi casa. Muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso. A veces me quiero morir porque no me están temiendo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Preguntar es tu derecho. Tengo miedo de que mi hija no llegue. ¿Qué se está haciendo para cuidar su regreso? Pregunta a los encargados de seguridad, que para eso están. Algo no me cuadra. ¿Cuánto se gastó para construir la carretera? Pregunta a las autoridades de transporte. Ellos deben saber. Yo quisiera saber si tendrán los medicamentos en la clínica que me toca. Pregunta al sector salud. Ellos tienen esa información. Usa la plataforma de transparencia. Te deben responder. El INAI defiende tu derecho a preguntar. El que pregunta no se equivoca. Doroteo Aucuc, me da muchísimo gusto. Empezamos a averiguar qué están pasando allá y nos dijeron que es una granja que van a abrir para 40,000 cerdos. Ya nos dijeron que sí va a haber un impacto terrible a los cenotes de nuestro pueblo. Y tengo también a Lourdes Guadalupe Medina. A través de este caso, otras comunidades se alertan donde ya había granjas de años que tienen años funcionando y empiezan a denunciar malos olores, empiezan a denunciar enfermedades, encontraron en sus montes lagunas con aguas de desechos. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 16 horas. Cobertura especial coronavirus. Para que tengas información seria, útil, verificada y de calidad, te invitamos a seguir la cobertura de La Octava. ¿Qué pasa con el coronavirus? ¿Cómo afecta nuestra vida? ¿Cuándo terminará la cuarentena? Yo soy Hernán Gómez y nos vemos a las 8 de la noche por La Octava Televisión. Aquí los esperamos. Cobertura especial coronavirus con Hernán Gómez. De lunes a domingo a partir de las 20 horas. Soy Ana María Miñón, seré conductora del programa La Verdad en los Toros en Radio Centro y estamos en La Octava. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos en esta transmisión totalmente en vivo, hoy jueves, un jueves complicado para el mundo, jueves 26 de marzo, apúntelo porque pues es un día para recordar. Hoy nuestro vecino país del norte, Estados Unidos, le dio la vuelta a sus propios números y se montó
en sus propios números, con sus propios números, se montó como el país con más casos de todo el planeta de coronavirus. Superó a China ya, superó por supuesto a Italia, que le habíamos dado un seguimiento puntual a Italia, y por supuesto también a España. Vino de abajo y en muy pocas semanas se fue montando rápidamente hasta convertirse ya en el epicentro del planeta en casos. Hay un recuento que hace la Universidad Johns Hopkins, pero también el recuento que hizo y que publicó hoy The New York Times, antes incluso que la Universidad Johns Hopkins, pues sorprendió al mundo porque pues sí dio un brinco más o menos de 20,000 casos, aunque todavía no es el país con más muertos. Sigue siendo Italia con 8,215 y luego España España que tiene 4,365 y luego China tiene 3,291 y Estados Unidos tiene 1,200 fallecimientos, pero ya las infecciones pues son las más abundantes del planeta, Álvaro Delgado. Sí, efectivamente hay una situación muy grave si uno se atiene a la información de la Universidad Johns Hopkins y también pues, a las cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Así es. Bueno, los datos de la epidemia de Estados Unidos varían, obviamente, dependiendo de quién toma estas cifras, y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, reporta 68,440 casos con 994 fallecidos. Es una revisión muy abajo. Sí, sin embargo, según los datos, como le decíamos, de la Universidad Johns Hopkins, indica que Estados Unidos, con 326 millones de habitantes, contabiliza ya 82,404 casos confirmados de coronavirus y aparece ya como el país con más contagios por arriba de China, que tiene 81,782, e Italia con 80,589. Así es. Bueno, en la conferencia de prensa del día de hoy se le preguntó a Donald Trump allá en la Casa Blanca sobre el hecho de que Estados Unidos haya dado ese brinco espantoso hacia convertirse en el país con más infectados en el planeta, de acuerdo con las cifras pues, de la OMS y de la Johns Hopkins, etcétera. Y lo que respondió el presidente estadounidense, pues dejó a todos frío. Dijo, ustedes no saben cuáles son los números de China, en referencia a que China habría escondido su número total de afectados. Sí, pese al aumento de los casos, allí en su propio país, en Estados Unidos, Trump ha insistido varias veces esta semana en que le gustaría regresar pronto a la normalidad ante el temor a las repercusiones económicas de la crisis del coronavirus. Y ha fijado, escúchelo usted, el 12 de abril, domingo de Pascua, como fecha para abrir el país, es decir, dentro de 2 semanas. Sí, dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas, yo creo que es... pues es una locura. Tranquilizar, porque es un poco como lo que también hoy el presidente López Obrador dijo que para el 19 de abril podrían estar las cosas más o menos. Aunque el subsecretario López-Gatell dijo, no. Si vamos a estar en una situación de prácticamente el inicio, si no es que el inicio mismo de la tercera fase. Así es. Bueno, y es entendible, Alejandro, sí, claro. Es entendible que las autoridades de los países busquen, obviamente, dar certidumbre a sus habitantes. En el caso de Estados Unidos, por supuesto que le
interesa que no haya una crisis severa desde el punto de vista económico por una razón muy simple, porque hay elecciones en Estados Unidos este año y él busca la reelección, y si hay una situación de crisis económica, evidentemente sus posibilidades de reelección disminuyen. Un caso diferente es el de México. López Obrador está, como lo ha hecho desde el inicio de la pandemia en el mundo, llamando a la calma, administrando, digamos que las medidas, evitando que haya una cancelación radical de las actividades económicas, precisamente porque también las condiciones de México son diferentes a las de Estados Unidos. Aquí hay millones y millones de personas que viven al día, y retirarse a sus domicilios sin ninguna garantía de poder amanecer al día siguiente con algo para vivir, pues evidentemente tendría una afectación radical. Y en ese mismo cambio que se dio el día de hoy, donde Estados Unidos se convierte en el primer país con casos de coronavirus, pues bueno, Nueva York es el foco de esa pandemia. La cifra de muertes a causa del COVID-19 superó este jueves los 1,000 en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York como la zona más afectada, con 280 decesos, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informó hoy que ya suman 385 muertes por coronavirus en todo el estado, de las cuales 100 se registraron en las más recientes 24 horas. Y el Washington Post apuntó hoy que la Gran Manzana, que con 8.3 millones de habitantes es la urbe más poblada de Estados Unidos, registró 88 decesos el miércoles, no ayer. En las últimas, exacto, ayer. O sea, y luego ya en las últimas 24 son las que suman a 100. New York Times eleva esta cifra a 100 víctimas fatales entre, claro, el miércoles y la madrugada y hasta la mañana de este jueves. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo a las últimas cifras ofrecidas precisamente por el gobernador Cuomo, Nueva York ha registrado 37,258 positivos de coronavirus, 8 veces más que el vecino estado de New Jersey, 4,402 casos. Están pegadititos. Pegados, así es. Como dijo que el número de fallecimientos se ha incrementado 100 en un solo día desde los 285 que había ayer. Apuntó que hay algunos pacientes conectados a los respiradores desde hace 20 y 30 días. 20 y 30 días conectados a los respiradores, lo que aumenta la posibilidad de que haya un desenlace malo. Significa que van a morir. Que van a morir. Tienen 20, 30 días conectados a respiradores. Más de 5,300 pacientes en Nueva York estaban hospitalizados el jueves, 40% más respecto del día anterior, de ayer. Casi 1,300 están en cuidados intensivos, un alza de 45%. Los hospitales ya de esa ciudad de Nueva York están rebasados y sufren la escasez de suministros como máscaras y ventiladores. Claro, es lo que veníamos diciendo. Ojalá nos podamos regresar al mapa de la Johns Hopkins para entrar justamente a donde se ve en el ángulo inferior derecho la gráfica del pico. Si nos podemos meter ahí al mapa de la Universidad Johns Hopkins, ¿no? Para analizarlo. Bueno, ahorita que podamos nos metemos ahí al mapa. Sí, seguimos viendo los hospitales allá en Nueva York. Más, es que es saturado. Sí. No hay sistema de salud en el planeta, Álvaro. Ni los mejores sistemas de salud. No hay uno que resista. Bueno, nada más el día de ayer, imagínate tú que se sumaron, si es el 40%, dice Cuomo que son 5,300 pacientes en Nueva York ayer. Sí. Y hubo un 40% de incremento
échale tú, fueron 24 horas. 2,000 personas. O sea, agarra 2,000 personas y ponlas en en una cama de hospital. Pero no solamente es eso, puedes ponerlos en una cama de hospital, pero en terapia intensiva son 1,300. ¿Esto qué significa? Que requieren equipos específicos y entre ellos ventiladores, que son esos artefactos precisamente para llevar oxígeno a los pulmones del paciente. Y hasta las mascarillas. Pues sí. Faltan. A ver, vamos a ver rápidamente el mapa, y si a usted que nos escucha en radio se lo vamos a contar. El mapa muestra en la parte, a ver si podemos ampliar la gráfica que se encuentra en la parte exactamente esa. Vea usted esa curva. Esa curva es de miedo, es una curva de repente entre el 13 y el 21 se da un crecimiento brutal de casos de contagio. Ese es casos y ese de es del contagio planeta. Confirmados. Ese es el planeta. Claro. En la parte de abajo tenemos dos pestañas, que una es casos confirmados, el otro es incremento de casos diarios. Esa es la gráfica de los incrementos de casos diarios. Verá usted una cosa espantosa porque crecen las barras en el último día. Es el día cresta de toda la pandemia. O sea, estamos padeciendo en este momento un pico que ningún sistema de salud en el planeta sostiene. Sí, antes de irnos a un corte, hay que recordarle a usted que en México hay 475 casos confirmados. Oficialmente son 6 personas fallecidas, lamentablemente, como consecuencia de COVID-19, y hay recuperadas 4. Y bueno, toda esta información se la vamos a actualizar, usted lo sabe, después de que las autoridades de salud a las 7 de la noche den una conferencia de prensa. Vamos a hacer un corte, Alejandro. Vamos, por favor. Y volvemos enseguida. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Enrique Beas y están viendo La Octava. Queremos conocer cómo estás pasando estos días de sana distancia. Sube historias a Instagram. Etiqueta La Octava Digital en cada una de ellas y nosotros las llevaremos a la pantalla en el canal 8 de Televisión Abierta y a nuestras redes sociales. La Octava. La Octava. Porque en esta cobertura tu opinión nos interesa y tus preguntas son importantes. En Coronavirus con especialistas, Ricardo Rafael y Luisa Cantú están listos para leerte, escucharte y hacer oír tu voz. Hola Ricardo, buenas noches. Mi nombre es Yadira. La situación está muy drástica. Envíanos tus preguntas, dudas y consultas a WhatsApp para que nuestros especialistas invitados te respondan. Pues que llegue lo poquito que caiga para que podamos seguir viviendo, seguir trabajando. Escríbanos y pregúntanos por WhatsApp al 5539 66 69 77. Yo soy una persona de la tercera edad. Coronavirus con especialistas. De lunes a jueves a las 10 de la noche. En La Octava. Comenzó el escenario 2. En la Jornada Nacional de Sana Distancia hay que atender las indicaciones de las autoridades de salud, seguir reglas básicas de prevención e higiene, no difundir rumores, cuidar a las personas adultas mayores y, claro, respetar la sana distancia con mi ayuda. Si trabajamos juntos, venceremos al virus. No importa tu edad o dónde estés. Todos podemos hacer algo, pero no olvides lo más importante. Quédate en casa. Gobierno de México. Ciérrale la puerta al virus, detengamos la infección.
Quítate la paranoia y no difundas noticias falsas. Lávate las manos siempre y desinfecta constantemente todo lo que te acerques a la boca y verás que así a ti no te toca. Tápate con tu antebrazo el estornudo y el salivazo. Déjame que te salude haciendo ojitos muy de lejitos. Yo sé que has sido siempre mi colega, pero verás que así no te pega. Gobierno de México. El mundo está en estado de alerta. Aquí en la ciudad, en el país y prácticamente en todas las geografías, la realidad se transforma constantemente. Hoy, hacer comunidad es más importante que nunca. Hágalo con nosotros, de 1 a 3 de la tarde. La Octava, siempre cerca de ti. Hola, soy Sonia Casillas, soy de Joya 93.7, la radio inteligente. Y estás viendo La Octava. De regreso aquí en Los Periodistas, en La Octava, y vamos a conectarnos directamente, vamos a hablar hasta Brooklyn, en donde tenemos al pastor luterano, cofundador del movimiento Nuevo Santuario a nivel nacional allá en Estados Unidos, Juan Carlos Ruiz. Él está pues en el epicentro, ahora el nuevo epicentro de esta pandemia, de este, pues, ¿cómo le vamos? Jinete del apocalipsis. Pues él decía hace un momento. Nuevo jinete del apocalipsis. Claro, del nuevo jinete. Usted, ¿cómo le va? Bienvenido a Los Periodistas, don Juan Carlos Ruiz. Sí, un gusto estar con ustedes desde acá, en este escenario, ¿no?, que se nos está derrumbando, sí, por esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Ya somos el epicentro acá a nivel nacional. En el estado de Nueva York tenemos más de 30,000 casos. En la ciudad en sí ya está cerca de los 21,000 casos, cerca de 300 muertes. Y realmente es una vida así al filo de la navaja, ¿no?, que se ha cortado y corta a todo mundo y afecta a todo mundo. Entonces estamos en una cuarentena, se nos ha impuesto una cuarentena, que no salgamos. Todavía en la ciudad creo que reaccionamos o actuamos un poco lento y despacio, y lo que nos ha llevado a hacer el epicentro, ¿no? Aquí vivimos en esta ciudad, hay 5 condados, son como distritos. En los 5 condados hay una población de 8 millones de personas, más o menos, más las personas que llegan a la ciudad a diario a trabajar, ¿no?, ya sea en el sistema financiero o en el centro. Como somos la meca de la cultura, acá también pues tenemos mucha gente que trabaja en los teatros, en los cines. Entonces esa gran movilidad, ¿no? Tenemos una arteria de transporte también, en la cual 2-3 millones de personas a diario se deslizan. Eso ha propagado, ¿no? Son las óptimas condiciones para que el virus se haya propagado, claro, en estos últimos días. Es en Nueva York, pastor, en Nueva York sí, residen muchos mexicanos, particularmente mexicanos de Puebla, que se van a trabajar a Nueva York. Usted, que tiene contacto pues con la comunidad por su vocación, ¿qué sabe de cómo la están pasando, pues en general los latinos y los mexicanos, particularmente los indocumentados? Sí, mira que realmente esto también ha visibilizado ya una vulnerabilidad en la cual viven nuestras comunidades migrantes. Sí. Acá la ciudad es una ciudad muy cara, una ciudad que se ha vuelto últimamente por el clima político que tenemos. Esta administración se ha caracterizado porque acosa y persigue al migrante.
Entonces, todos nosotros los que nos parecemos latinos, hispanoamericanos, hay dentro del sistema mismo, hay esta discriminación. Entonces, hemos estado siendo asediados por este sistema político que nuestro presidente hoy en día nos ha utilizado como para plataforma de su reelección, ¿no? La persecución en contra nuestra, claro, plataforma para su reelección. Entonces esto nos pone en una situación más frágil como migrantes. Tenemos en la área triestatal, que es Nueva Jersey, Connecticut y Nueva York, tenemos al menos 1.8 millones de mexicanos. Sí. Que hemos estado viviendo acá ya más de 30, 40 años. Pero debido a que el sistema no ha regularizado a muchos de nosotros nuestros estatus migratorios, pues hoy en día tenemos ya antes de esta crisis con la pandemia, teníamos una crisis humanitaria. Y con la epidemia en Estados Unidos, siendo Nueva York el epicentro, esto se ha agudizado. Claro que sí, claro que sí. Tenemos un sistema de salud también que no está al día con los recursos necesarios para enfrentar esta crisis. Muchos de nosotros no tenemos un buen seguro y no tenemos el acceso. Es otra incertidumbre. Pero con esta crisis lo que agudiza no solamente el que es pobre, el que es inmigrante, pues claro que está excluido de estos sistemas. Pero no solamente eso, sino que es una condición que se propaga no solamente a la clase trabajadora y al pobre migrante. Ahorita estamos viendo una saturación en los hospitales. Sí. Ya los hospitales ya no pueden. El gobernador Cuomo ha declarado que para mañana viernes o sábado ya no vamos a tener equipo de protección para los que están dando respuesta. Entonces hay una incertidumbre muy intensa, muy agudizada. Nuestra gente ha sido despedida. Cada 4 latinos, 4 hispanos de aquí, de la ciudad de Nueva York, ya han sido despedidos. 4 de 10. Así que y esto está empezando, apenas está asomando su cabeza. Sabemos que lo más duro todavía está en los próximos 7, 8 días. Se habla de una recesión a pesar de los paquetes de estímulos que se han firmado dentro de la administración, ¿no? Del gobierno, pero sabemos que esta no es una pausa, no son vacaciones, realmente tiene tonos apocalípticos que agudizan y realmente atacan al más vulnerable dentro de nuestras comunidades. Y hoy en día el más vulnerable son nuestros hermanos y hermanas migrantes. Pastor Juan Carlos Ruiz, le pregunto esto en el ánimo de que usted le mande un mensaje a los mexicanos, a los que no están en esta situación de vulnerabilidad como la que ustedes tienen allá como migrantes, sino a los que están aquí a la espera de que la pandemia pues se extienda y que siguen, a pesar de que hay una orden en México de que tomen distanciamiento social, de que se separen, pues siguen haciendo vida en las calles y todavía encuentra uno restaurantes en donde hay gente ahí pues en condiciones. ¿Qué mensaje le manda a usted de lo que está usted viendo que está pasando ahorita en el epicentro de esta tragedia? ¿Qué mensaje manda usted a México? Pues el mensaje es de precaución y de alerta. Sí, yo creo que tenemos la responsabilidad. Yo aquí con mi esposa, yo le digo a mi esposa, bueno, yo como salgo porque a veces me toca salir, ¿no? Tengo que ver lo de la iglesia, yo le digo a mi esposa, pero yo tengo la responsabilidad de que yo me lave las manos, de que yo guarde protocolos que nos han
dictado el gobierno, realmente es nuestra responsabilidad. Y también esta pregunta de más allá de guardar la distancia social, también tenemos que pensar cómo tenemos esta solidaridad social en estos tiempos. Acordarnos del más desprotegido, ¿no? Acordarnos del que sufre más. Creo que somos muy creativos, todavía hay chispas de humanidad dentro de nosotros, y creo que es tiempo, ¿no? También de alguna manera darle buena cara a todo esto, de responder de una manera humanitaria. Sí, y empieza ahí con acatando y obedeciendo el distanciamiento social, pero también preguntándonos cómo transicionamos a una solidaridad social dentro de todo esto. Sabemos que estos sistemas hoy día, aquí el sistema tan moderno que tenemos en Nueva York, ¿no? Está colapsando. Y por lo tanto creo que hay espacio para que la creatividad, la humanidad, la ternura de la solidaridad, como decía el Che Guevara, ¿no? De alguna manera se evidencie entre nosotros. Pastor Juan Carlos Ruiz, desde Brooklyn, ¿cómo viven la mayoría de los mexicanos que son indocumentados y que trabajan pues en tiendas, en almacenes, en Nueva York, sobre todo ahora con el riesgo enorme de contagio si tienen proximidad con otras personas? Sí, pues muchos siguen trabajando, porque viven día a día, ¿no? Sí. No tienen, la mayoría envían su dinero, ¿no? A nuestros países, lo enviamos a nuestros países. Entonces acá no hay un ahorro, el ahorro está allá en nuestra tierra. Pues sí. La inversión está allá en nuestra tierra. Entonces acá se viven unas condiciones muy precarias, unas condiciones de no protección, de no estar protegido. Y la red social de solidaridad pues está muy deteriorada. Esto es lo que nos hemos dado cuenta al responder a esta epidemia nosotros. Pues muchos todavía, que los que están trabajando en la construcción, todavía tienen sus trabajos, sí, pero también están en una cuerda floja, ¿no? Muchos se arriesgan a tomar todavía transporte público porque es la única manera de desplazarse. Sí. Muchos estamos viendo que están aprovechándose de nuestra gente para no pagarles o para pagarles menos o para forzarlos, está en contra de ellos. Creo que estamos viendo lo mejor y lo peor a la vez de lo que somos capaces como seres humanos. Esperamos que realmente la generosidad triunfe ante todo esto, que la creatividad de alguna manera se cultive entre nosotros y se viva en solidaridad. Muchísimas gracias, Pastor Juan Carlos Ruiz, desde Brooklyn, en Nueva York, epicentro ya de la pandemia mundial. Seguiremos en comunicación, si usted nos lo permite, Pastor. Sí, con gusto. Una cosa más que me gustaría decir, porque tenemos un gran problema con la gente que tenemos en los centros de detención y en nuestras cárceles. Sabemos que acá ya en Nueva Jersey, donde hay 4 de los centros de detención más grandes, sabemos que acá la cárcel que le llaman el bote en Rikers, que tiene más de 8,000 presos, ya está el virus, ¿no? Atacando. En la prisión. Y pues si ustedes se dan cuenta que acá nosotros afuera, los que estamos en la sociedad, no tenemos los recursos para darle frente a esto, pues allá adentro donde hay poca monitoría en cuanto a las condiciones que a la gente se le somete en esas cárceles, pues estamos trabajando con varias familias, acompañando a varias familias que tienen a sus seres queridos ahí ya detenidos, ¿no? Y debemos suplicar, demandar que esta gente, pues, que no represente un peligro
en contra de nuestras comunidades, en contra de la sociedad, que sean liberados. Han estado haciéndolo, pero creo que es una demanda que debemos darle eco y reclamar ahora mismo, porque si esto se sigue propagando no solamente en nuestras calles, sino en nuestras cárceles, pues va a ser una catástrofe para muchas de nuestras familias que ya están en una condición precaria porque no tienen sus seres queridos. Sí. La mayoría son gente que son los proveedores en nuestras familias, son los esposos, así que pedimos que se les libere, ¿no? Inmediatamente debido a esta emergencia de salud, de salubridad. Claro. Pues muchísimas gracias, Pastor. Le agradecemos mucho y si usted nos lo permite, vamos a estar comunicándonos con usted pues en los siguientes días para ver cómo va evolucionando la cosa allá en Nueva York, el nuevo epicentro de la epidemia. Con gusto, con gusto. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Pastor. Gracias. Pues es que son casi 2 millones de mexicanos en Nueva York. No. En Nueva York ya hay, sí, la comunidad mexicana es fundamentalmente del estado de Puebla. Hay gente también de la Ciudad de México, del estado de México, partes, pero sobre todo poblano. De Puebla. Sí, se los encuentra uno en las calles, se los encuentra uno en las tiendas, en los restaurantes. Les cuento esto muy rápidamente. La actriz Camila Sodi y su hija, la hija que tiene con Diego Luna, dieron positivo al coronavirus. Con un llamado a cuidarnos entre todos, la actriz mexicana anunció que su hija, la hija que tiene con Diego Luna, Fiona Luna, dio positivo a esta prueba, por lo que asumió que ella, quien tiene todos los síntomas, también estaría enferma. En un mensaje en Instagram dijo Camila Sodi: empecé a tener todos los síntomas y luego mi hija se sintió muy mal. Le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre y salió positiva, lo cual significa que yo también estoy positiva. La única razón por la cual estoy contando esto es que entre nosotros nos tenemos que cuidar y nos tenemos que dar tips, comienza diciendo su mensaje en Instagram, Álvaro Delgado. Por cierto, antes de irnos a un corte, Plácido Domingo, el tenor español de fama mundial, claro, y que él mismo confirmó que tiene coronavirus, vino a recuperarse junto con su familia a Acapulco, a la casa que tiene en Acapulco. Acá en Acapulco. En Acapulco, para hablar de gente conocida o famosa. Claro. Trae una entrevista El País con López-Gatell, del cual le queremos hablar un poco más adelante. Dice en El País, dice López-Gatell, 2 puntos, en México queremos un balance entre proteger la salud y a las economías más debilitadas. Eso es lo que dice, que es el mensaje básicamente del presidente López Obrador, de no causar y no tomar medidas que dañen más a la economía, pues no tratar de defender a los que menos tienen. Vamos a un corte y cuando volvamos va a estar ya casi en pleno la conferencia del sector salud. Le vamos a tener aquí toda la información, todo el balance de lo que ha pasado en las últimas 24 horas. No se mueva, regresamos. Sí, ya, Soy Mariano Osorio. Sigue disfrutando de La Octava.
Regresamos cuando faltan 2 minutos para las 7 de la tarde, 2 minutos para que empiece la conferencia del sector salud, en donde se dará la última actualización de las últimas 24 horas. Parece que hay dos nuevos muertos, pero no nos vamos a adelantar. No. Vamos a esperar las cifras y se las vamos a dar, como todos los días, aquí de manera puntual. Mientras tanto, les contamos que hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador previó que la fase 3 de la pandemia de coronavirus en México, que implica una multiplicidad de casos y brotes en toda la nación, se va a dar probablemente después del 19 de abril. Vamos a escucharlo. Sí se están tomando medidas precisas por recomendaciones de los médicos y él nos está hablando y ojalá y esto sea factible porque pues se hacen proyecciones, no hay en esto ciencia exacta, pero de acuerdo a nuestros técnicos, especialistas, científicos, el 19 de abril vamos a poder salir de la gravedad. No. A ver, el presidente dice que el 19 de abril vamos a salir de la gravedad. Y Hugo López Gatell, que es el subsecretario de Salud y el vocero para el tema del COVID-19, dice no. Y lo que dijo López Gatell fue que si el país se disciplina, ojo, esto es muy importante que usted lo escuche bien, que lo escuchemos todos. López Gatell, que es el experto, dijo que si el país se disciplina, si no sale a la calle y sigue los lineamientos de la Jornada Nacional de Sana Distancia, la curva epidémica permitirá atender a las personas enfermas sin que se sature, sin que se colapse el sistema de salud. Vamos a escuchar específicamente lo que respondió el subsecretario López Gatell. Que quede muy claro, se va a dar la fase 3, pero la gran diferencia es que con las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, si se instauran enérgicamente, de manera disciplinada, y la mayor cantidad de personas durante estas 4 semanas no sale a la calle, se queda en casa, entonces en lugar de tener una curva epidémica inmensa que supere la capacidad de atención, vamos a tener una curva epidémica de menor tamaño que permita atender a las personas enfermas, sobre todo las críticamente enfermas. Es un gran asunto esa. La respuesta es, espéreme, señor presidente, vamos a decir bien cómo es la cosa. Y la cosa es, necesitamos que la curva no sea tan pronunciada porque no hay sistema de salud suficiente, ni en México ni en el mundo, ¿eh? No es un asunto de este gobierno, es un asunto de todos los gobiernos. O sea, si la curva es muy pronunciada, ve lo que está pasando en Nueva York, colapsa, punto. No hay manera de contenerlo. Ahora, también es verdad, Alejandro, antes de que continúes con lo que ocurrió hoy en la conferencia de prensa por la mañana, pienso que el presidente de la República, más que Hugo López Gatell como subsecretario, tendría que pedirle a la población, exhortar a los mexicanos a que si no tienen a qué salir, se queden en su casa, particularmente aquellos que contamos con un empleo remunerado y que si no tenemos necesidad de salir, que se queden en casa. Esa fue la idea de paralizar toda la administración pública federal, salvo las áreas sensibles. ¿Qué hace un servidor público del gobierno federal que ya fue enviado a su casa? Paseando por la Alameda. Sí, bueno, a ver, el presidente tiene muchas obligaciones. La principal
es poner el ejemplo. No cayó muy bien que él anduviera en reunión, dando de mano días antes de que se declarara la fase 2, convocando a reuniones masivas. Más cuando ya se habían adelantado acciones de la fase 2, sobre todo la sana distancia y el lavarse con jabón las manos. Sí, bueno, ahora, por otro lado, también es muy comprensible que el presidente traiga una preocupación muy puntual con respecto a la economía y, sobre todo, con respecto a la gente más pobre. Lo entiendo perfectamente. O sea, que es la que vive al día, pero a la que no puedes mandar la casa así me como que de refiero, repente... Me refiero a la gente que, como los servidores públicos del gobierno federal ya no fueron hoy a trabajar. Sí. Señores, ¿qué hacen en la casa? Los están mandando a ustedes que van a tener su salario fijo, porque el gobierno se los va a dar. Váyanse a su casa, y porque si ustedes no están sanos, los demás no vamos a estar sanos. Es que esto es un asunto de contagio. Si ustedes se contagian por andar, no son vacaciones ni para usted ni para los niños. Es un momento de crisis, es un momento de emergencia. Váyanse a sus casas, entiéndanlo así. Si hay alguien que ha sido claro, nítido en el mensaje, es el subsecretario López-Gatell. Bueno, a él hay que hacerle caso. Él es la autoridad y él es el experto. De manera que, una vez más, hoy que yo venía para la octava, porque tenemos la responsabilidad, el deber de informarle a usted que nos escucha y que nos ve, yo vi más tráfico de los días previos. Sí, y yo también vi más tráfico. Después de que la jefa de gobierno dijo que se habían abatido los índices de tráfico en las vialidades principales y en los sistemas de transporte público, hoy yo percibí mayor movilidad. Yo lo entiendo perfectamente de la gente que vive al día. Claro. Y ahí también tenemos responsabilidad los ciudadanos de, por ejemplo, las personas que trabajan con nosotros directamente. Claro. Que hay que mandarlos a su casa, por supuesto, con su sueldo. Con su sueldo, por supuesto. A ver, como dijo Macron, ayer lo mencionábamos aquí, como dijo Macron. Presidente de Francia. El presidente de Francia. A ver, ustedes no están entendiendo, se les va a hacer confinamiento, punto. Multa. No son vacaciones para los niños, ni son vacaciones para usted. Sobre todo los servidores públicos deberían irse a su casa y poner el ejemplo, empezando con los servidores públicos. Ya los que no son estratégicos ya tienen permiso para irse desde el día de ayer. Así es. No anden en la calle, señores, señoras. No anden en la calle. Reclúyanse en sus casas como debe ser. Estamos en una emergencia, nos van a contaminar a los demás. Es más, te voy a decir una cosa. López-Gatell traía un discurso el día de hoy, sí de emergencia, de decirle a la gente, oigan, váyase por favor a su casa. Ayer lo dijo muy enérgico y el día de hoy también lo dijo muy enérgico, pero también trae con mucha claridad el tema del discurso de los pobres y la gente que trabaja al día. Hoy lo dijo, una sociedad tan desigual como la de México, a pesar de que es la economía número 14 del mundo, es profundamente desigual. Vamos a escucharlo porque vale mucho la pena oírlo de su propia voz. En una sociedad tan desigual como la de México, a pesar de que es la economía número 14 del mundo, pero es profundamente desigual. Entonces, uno no puede restringir tanto la actividad social y la actividad económica, porque entonces causaría uno un daño posiblemente irreparable para una gran cantidad de familias que viven al día, pequeños comerciantes, profesionistas independientes, pequeñas empresas, trabajadores y trabajadoras domésticos, por ejemplo, vendedores ambulantes, etcétera. Hay 50% de la población que vive al día y no tiene capacidad de ahorro. Me refiero, o sea, quien tiene un empleo y que por su empleo puede irse a su casa porque le va a seguir en la nómina, que se vaya a su casa. Hay la mitad de la población, sobre todo en una ciudad como la de México y su área metropolitana, que somos millones, aproximadamente 20 millones de personas, hay millones de personas que viven al día. A esas personas las entiendo y hay que apoyarlas, pero quienes ya están
autorizadas para irse a su casa sin lesionar sus ingresos que hacen en la calle. Que hacen, y son irresponsables, Álvaro. Básicamente hay una irresponsabilidad. Si no se quedan en su casa, se les está mandando a su casa, no se les está dando vacaciones pagadas. Sobre todo a los servidores públicos debería, si usted los ubica, hasta debería denunciarlos en redes sociales, porque es gente que tiene que estar en su casa. No se les envió a su casa con todo pagado para que anden en los parques y para que anden. Yo hoy vi atravieso 3 parques, atravieso hasta 4 parques. En la bicicleta los cruzo porque vengo aquí a la Octava desde algunos kilómetros, me vengo para acá. ¿Y sabes qué? Parques llenos. O sea, no se les dio vacaciones, servidores públicos, ni a la gente en general. Se entiende que haya gente que tenga que ir a trabajar porque no tiene ahorros, etcétera, porque si no trabaja no come, así de simple. Pero óigame, si a ustedes se les está dando, no son vacaciones para los niños, no son vacaciones para los servidores públicos, es para que se recluyan y sean responsables. Así es. Responsables. Oye, pues sí. A ver, hay un artículo, Álvaro, a lo mejor no nos va a dar tiempo el día de hoy de discutirlo, que comentábamos tú y yo hace un momento, que publica el Washington Post sobre los distintos modelos y el modelo que ha apostado México sobre el distanciamiento social. ¿Qué pasa cuando mandas y tratas de confinar a la gente, como es lo que se trató de hacer en China? ¿Qué es lo que sucede cuando tú mandas a mucha gente, o sea, la cierras, la confinas y queda en cuarentena? ¿Qué es lo que nos dice la cuarentena? ¿Funciona? ¿No funciona? En el caso de China funcionó, ha funcionado. No. ¿Qué pasó? No funcionó. En el caso de China, lo que sucedió es que simplemente le funcionó a Hubei, pero no le resultó al resto del mundo, porque si el confinamiento de Hubei y de Wuhan, la ciudad, hubiera servido, no se hubiera contaminado todo el planeta. Y se contaminó todo el planeta. O sea, la epidemia ni sirvió para que no saliera el virus de Wuhan, ni tampoco sirvió para que la gente tuviera una mejor calidad de vida. Hay modelos que se han estado experimentando. La principal preocupación de todos los gobiernos del mundo es que los sistemas de salud no colapsen, que las crisis, las pandemias puedan tener una evolución de una curva no de pico, sino que se vaya chatito, planita la barriguita de la curva y que se vaya en el mayor tiempo posible. Una especie de línea paralela entre la base y los casos de COVID-19. Exacto. A ver, si podemos meternos a ese gráfico del Washington Post, Ese primer caso, Álvaro, que estamos viendo ahí, es simplemente sin control. O sea, ahí vemos la evolución. Es una epidemia sin control. Ahí vea usted el gráfico de arriba, cómo se ve, donde dice evolución. Es una pancita que se va levantando. Ese pico, esa curva, es la más peligrosa. Se conoce como la curva exponencial. Ahí es donde pues todo el mundo se contamina sin control. Vámonos. A ver el siguiente gráfico. Nos vamos a ir muy rápido porque está la conferencia de prensa. Vámonos al siguiente, por favor. Ahí mismo, en la parte de abajo, viene un segundo gráfico. Nos brincamos si es posible. ¿Qué pasa ahí? A ver, ese gráfico es el ejemplo de Wuhan. Ahí tienes en ese gráfico la pandemia intentando contenerla a través de una cuarentena. Pues no, señor. Ahora, si usted se está viendo por televisión, se dará cuenta que ahora todo mundo está contagiado, menos Wuhan, que es lo que está pasando en los hechos en este momento. A ver, vámonos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico lo que vamos a ver, Álvaro y amigos, es una desmovilización de 3/4 partes de la población. Nada más ahí se está viendo 1/4 parte de la población moverse. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjate en la evolución.
lo que está pasando con una cuarta parte nada más de la población movilizándose es que no todo el mundo se contamina y hay tiempo suficiente para que unos se curen y otros puedan ocupar las camas de los que se van curando. Ese es un escenario bueno, que es el escenario al que le está apostando México. Ahora nos vamos a ir a 1/8 de la población movilizada y el resto de la población en casa. Bueno, ve la curva de evolución. La curva de evolución indica que es totalmente manejable, el gobierno tiene camas suficientes, cualquier gobierno, este gobierno cualquiera, y es cuando tienes un grupo más pequeño de personas sueltas, en tanto que el resto está confinada. Ese es el escenario ideal. De acuerdo con este modelo, que es un modelo matemático, la cuarentena total no sirve. Uy, de plano. Lo que sirve es lo que estamos intentando hacer en este momento, distanciamiento social. Mandar los mayores grupos posibles, no vas a poder mandar a todos, mandarlos a aislamiento social. Son los puntitos que vemos inmovilizados. Los puntitos que vemos que se están moviendo ahí en la pantalla, para usted que nos está viendo en radio, simplemente vemos como unos puntitos van rebotando de un lado a otro. Bueno, esos pues sí, es la gente que está llevando el virus de un lado a otro, como sucede con una gripe común, y no hay manera pues de contenerla, pero el número de contagios no es tan alto y además el número de sanos siempre es alto y no colapsan los sistemas de salud. Esa es la apuesta a la que está haciendo México. Bueno, el día de hoy, Álvaro, si me lo permites, ya casi vamos a tener los nuevos datos del gobierno federal. Publica ya la agencia española EFE un artículo interesante de Eduard Rivas y Admella, donde dice que justamente que el COVID ha puesto a AMLO en el ojo internacional y que los analistas están analizando, los expertos están analizando su estrategia, los errores, los aciertos, pero si haces un corte de caja el día de hoy, los datos no son malos. Tenemos el foco de la pandemia en el copete, o sea, en Estados Unidos, aquí están a un lado. Pues sí. El foco de la pandemia está aquí a un lado. O sea, es de verdad también hay que considerar que hay mucha politiquería. Hay mucha politiquería, pero yo creo que vale mucho la pena revisarlo. Sí. Vamos a dar una revisada más porque creo que ya actualizó el mapa de la Johns Hopkins. Nos metemos para analizar algunos datos, si es posible, al mapa, en lo que ya tenemos los números, ya creo que ya salieron, ya está Ilse García aquí. Veamos el mapa de la Johns Hopkins para dar los últimos números. Los últimos, pues, ahí lo tienes. Total de confirmados en el mundo, 529.591 casos confirmados. Esto, y hay un total de 23.000, casi 24.000 fallecidos. Son 23.970. Y casos de recuperados, 122.150. Exacto. Y en efecto, Estados Unidos ya es el primer lugar. Ahora sí. Con 83.836 casos. Y el mapa ya se ve verdaderamente escarlata horrible. En el norte, sí, en el país al norte de México. Sí, carajo. Bueno, ya tenemos aquí a Ilse García, nuestra jefa de redacción de Los Periodistas, para darnos la actualización de los datos que dio hace unos momentos el sector salud de la situación en México. Ilse, bienvenida a Los Periodistas. Muchas gracias, Alejandro Álvaro. Y buenas tardes a todo el auditorio. Efectivamente, en estos momentos se está llevando a cabo la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud Federal. Y bueno, nos han actualizado los datos. Encabeza en estos momentos la conferencia Ana Lucía de la Garza Barroso, que es parte de la Dirección General de Epidemiología, es la directora de investigación operativa y es la que da los datos hoy.
Y bueno, hoy México suma ya 585 casos confirmados de coronavirus. Esto significa 110 casos más que el día de ayer, cuando teníamos 475. Sumamos hoy también 8 defunciones, se están confirmando 3 defunciones más que el día de ayer. Y tenemos como casos sospechosos aún 2.156 casos sospechosos y van 2.965 casos descartados. En este caso están detallando que las muertes suman 3 en la Ciudad de México, 1 en Durango, 2 en Jalisco y 2 en San Luis Potosí. Hasta el momento no hablan... 3 en la Ciudad de México. 1 en Durango. 1 en Durango. 2 en Jalisco. 2 en Jalisco. Y 2 en San Luis Potosí. Y 2 en San Luis Potosí, fíjate. Esto significa que la muerte que reportaban el día de hoy en Quintana Roo, pues no la está confirmando la Secretaría de Salud hasta el momento. Únicamente vamos con 8 defunciones y pues el estado que lleva más defunciones hasta el momento es la Ciudad de México con 3 casos. También el día de hoy está actualizando el mapa de las enfermedades que padecían previamente estos casos de defunciones. Eso es muy interesante. Y se está moviendo bastante. Teníamos como enfermedades principales la diabetes y la obesidad, pero hoy los padecimientos es 57.14% de las personas que han muerto por coronavirus tenían como antecedente tabaquismo. ¿50 y qué? 7.14% de las 8 defunciones. Tabaquismo. El otro 57.14% también es de insuficiencia hepática. El 42.86% de los fallecidos padecía asma. El 14.29% obesidad, el 14.29% diabetes y el 14.29% inmunosupresión. Eso significa que está cambiando un poco el panorama de las muertes en México, de los padecimientos previos que tenían estas personas. Y bueno, sube tabaquismo e insuficiencia hepática como los padecimientos más constantes dentro de las personas que murieron. Y bueno, tenemos también que... la media entre los casos confirmados en México de coronavirus es de 41 años, es la media, la proporcional que está haciendo. 41 años. De 41 También años. es un cambio brutal, Sí. ¿eh? Sí. Pero se están registrando, el rango de casos registrados confirmados en México son de 0 a 88 años. En días pasados se hablaba de 3 bebés con coronavirus confirmados en México. Y ahorita pues la cifra va de 0 a 88 años. El periódico El Universal reporta que un fallecido tenía 28 años de edad. Efectivamente, ahorita no han dado en específico las edades de los nuevos fallecimientos, pero la media de muertes la están poniendo entre de 59.5 años y bueno, el rango de muertes es de 41 a 77 años, entonces todavía no dan. Pero siendo un rango de que comienza en 41 años, cuando una de las advertencias que han hecho las autoridades, no de México, sino del mundo, es que la población más vulnerable es la de los adultos mayores, sí llama la atención. Claro, se trata todavía es un muestreo todavía muy pequeño. Claro. Pero son importantes estos datos. Claro, sí, muy importantes. Y bueno, hoy la conferencia de prensa va a tener un giro también. Están presentes en la conferencia de prensa la titular del Instituto de las Mujeres, del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Guzmán, que va a dar hoy nuevos parámetros, digamos, con las afectaciones que puede empezar a haber en el país en cuanto ya al confinamiento. El subsecretario Hugo López-Gatell explicó que justamente hoy van a hablar de estas consecuencias que puede empezar a tener el confinamiento entre las personas. Por supuesto. Entonces ahí tenemos a la titular del Instituto de las Mujeres, que bueno, en últimos días en redes sociales se ha alertado también de, por ejemplo, casos de mujeres que viven con violencia y pues que en este confinamiento pasarán más tiempo muchas de ellas con sus agresores. Entonces vamos a estar muy pendientes de la conferencia para ver qué recomendaciones nos dan, qué alertas hace. Para empezar, que una mujer que sea víctima de violencia en su hogar solicite ayuda. Por supuesto que hay manera de comunicarse con instancias tanto locales como federales, precisamente para auxiliar. Terrible, te resguardas en tu domicilio para protegerte de la epidemia y tienes ahí a alguien que es peor que la epidemia. ¿Que es peor? Pues sí. Entonces, bueno, peor que el coronavirus. Nos vamos con que te puede asesinar, ¿no? 585 casos confirmados de coronavirus, 110 casos más que ayer y 8 defunciones. 110 más que ayer.
Ok, 585, ¿son cuántos más que ayer? 110 casos más que ayer. Y 3 muertes más. No se confirma aún la de Quintana Roo, que se había reportado en medios de comunicación hoy, la tarde de este jueves. Sí, es la primera vez que rebasa el centenar. Efectivamente. Es la primera vez que rebasa el centenar de 24 horas, 110. Vamos a una pausa y volvemos enseguida con más información aquí en Los Periodistas. Soy Gerardo Canseco. regreso aquí en Los Periodistas. Bueno, le damos otra vez los datos. Los datos confirmados son, total de casos confirmados en México son 585, un brinco de un poco más de 100 casos, 110 casos. Sí, señor. Ayer había 475 casos. Ese es el dato, se movió fuertecito. Casos sospechosos en México, 2.156. Los casos descartados en México, 2.965.
El número de defunciones pues es 8. Y pues ahí lo tiene usted. Hay 2 nuevas defunciones, hay 2 personas que fallecen por coronavirus. Y bueno, pues sí hay una evolución, sí hay, son más de 110 casos más que el día de ayer. Bueno, hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asistió, así haya sido de manera virtual, a su primera cumbre mundial. Sí, es la primera vez que el presidente de la República tiene una comunicación directa con los jefes de gobierno y de Estado del grupo de los 20, que son las potencias principales del mundo. Y debido a la crisis del coronavirus, López Obrador se sumó a la cumbre virtual del G20 y durante su participación, López Obrador pidió a las grandes potencias una tregua comercial y financiera para no afectar a los desfavorecidos mientras dure la pandemia de coronavirus. A las Naciones Unidas también las llamó a que intervenga para que todos los países tengan acceso a medicamentos y a equipo médico, y pues alertó que los insumos están siendo acaparados. Lo dijo de esta manera. En cuanto a la cooperación internacional, 3 propuestas concretas. Primero, que la ONU intervenga para que se garantice a todos los pueblos y los países por igual el acceso a medicamentos y a equipos que por la emergencia están siendo acaparados por los que tienen más posibilidad económica. 2, que las grandes potencias, las hegemonías, hagan un compromiso de tregua en este tiempo. Evitar políticas arancelarias unilaterales. No a los monopolios comerciales. Revisar lo del manejo del precio del petróleo, que está afectando mucho la economía mundial. Ayudar a estabilizar los mercados financieros y atajar la especulación. Desde luego, no al racismo, no a la discriminación. Le faltó ahí el remate del presidente que dijo: ánimo, vamos a salir adelante con la fraternidad del mundo. Sí, y López Obrador también habló de la importancia y de la fortaleza de la familia. Esto lo dijo al iniciar su mensaje ante los jefes del grupo de los 10, los jefes de Estado y jefes de gobierno, porque a la hora de proteger a los adultos mayores y a gente con factores de riesgo como diabéticos o hipertensos, pues la familia es relevante. Es fundamental de la estrategia el que nos cuidemos unos a otros, dijo. Y por primera vez el presidente López Obrador no cedió la representación exterior de México al canciller Marcelo Ebrard, como usted sabe, lo hace de manera permanente, y participó él personalmente en esta cumbre que, al ser virtual, le permitió cumplir su objetivo de quedarse en México durante los primeros años de su mandato. Así lo había prometido, así lo está haciendo. Sí, es la primera vez que asiste a una reunión multilateral de manera virtual
pero ese fue su mensaje. Ahora, hubo acuerdos del grupo de los 20, Alejandro. ¿Cuáles fueron estos? Los miembros del G20 se comprometieron a aumentar su capacidad productiva para incrementar a su vez el suministro de productos médicos y a compartir información y datos para luchar contra la expansión del coronavirus en todo el planeta. No es menor. No. Siempre se guardan las potencias, sobre todo porque significa dinero. O sea, pues sí. Hay un pleito por ver quién genera la primera vacuna. Pues sí no crea usted que hay una cosa altruista en eso y de intención de salvar el planeta. Sí. El primero que tenga la vacuna es el primero que va a poder generar cientos de millones de dosis a los precios que usted se imagina y pues obviamente pues va a ganar todo ese mercado. Sí, hoy el G20 emitió un comunicado conjunto tras la reunión virtual que mantuvieron hoy los líderes de los países miembros de este mecanismo y se comprometió el G20 a tomar todas las medidas de salud necesarias y buscar asegurar la financiación adecuada para proteger a la gente, especialmente a los más vulnerables. También destacaron la importancia de fortalecer el mandato de la Organización Mundial de la Salud en la coordinación de la lucha contra la pandemia y se comprometieron los miembros del G20, a proporcionar recursos inmediatos a la Agencia de Naciones Unidas, así como a otras organizaciones y fondos como la Coalición para las Intervenciones en Preparación para la Epidemia, CEPI o Gavi, The Vaccine Alliance, conocida como ese. También encomendaron a los ministros de salud reunirse cuando sea necesario para compartir las prácticas que se llevan a cabo en los países y así desarrollar un conjunto de acciones urgentes para debatir la pandemia del coronavirus que se darán a conocer en una reunión ministerial que tendrá lugar el próximo mes de abril. Hay que recordar que el G20 está integrado por nada menos que Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Alemania, Reino Unido, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, la India, Indonesia, Italia, Japón, México, República de Corea, Sudáfrica y Turquía, así como por la Unión Europea y Arabia Saudita, que ocupa el presidente del mecanismo. Nomás no está Palestina, hicieron todos los países sudeste. Tú querías que invitaran a Chihuahua y a Ciudad Juárez. Oye, ¿por qué no va a estar Chihuahua ahí en el G20? Qué bárbaros, vamos a un corte. Hola, soy Mariana Santiago, locutora de Alfa 91.3 y estás viendo La Octava. Queremos conocer cómo estás pasando estos días de sana distancia. Sube historias a Instagram. Etiqueta La Octava Digital en cada una de ellas y nosotros las llevaremos a la pantalla en el canal 8 de Televisión Abierta y a nuestras redes sociales. La Octava. La Octava. Porque en esta cobertura tu opinión nos interesa y tus preguntas son importantes. En Coronavirus con especialistas, Ricardo Rafael y Luisa Cantú están listos para leerte, escucharte y hacer oír tu voz. Hola Ricardo, buenas noches. Mi nombre es Yadira. La situación está muy drástica. Envíanos tus preguntas, dudas y consultas a WhatsApp para que nuestros especialistas invitados te respondan. Pues que llegue lo poquito que caiga para que podamos seguir viviendo, seguir trabajando. Escríbenos y pregúntanos por WhatsApp al 5539 66 69 77. Yo soy una persona de la tercera edad. Coronavirus con especialistas. De lunes a jueves a las 10 de la noche. En La Octava.
En marzo toca responder el Censo de Población y Vivienda. Los entrevistadores del INEGI están plenamente identificados. Te deben mostrar su credencial con fotografía y te entrevistarán en la puerta de tu casa. Tu información es muy valiosa, es confidencial y está protegida. Por eso cuando llegue el entrevistador del INEGI le debes decir: Pregúntame. 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 Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI, Conociendo México. Pregúntame. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. El mundo está en estado de alerta. Aquí en la ciudad, en el país y prácticamente en todas las geografías, la realidad se transforma constantemente. Hoy, hacer comunidad es más importante que nunca. Hágalo con nosotros, de 1 a 3 de la tarde. La Octava, siempre cerca de ti. Soy Javier Pakusich de Universal y estás viendo La Octava. Hoy cambió un poco el panorama porque pues se agregan otros padecimientos que también son crónicos, son terribles, como el tabaquismo, a la lista de... todavía el muestreo, decíamos, es bajo, pero a la lista de padecimientos frente a pues, las personas que han fallecido. Pero dos de ellos destacan casi en la mayoría de los casos, que es la obesidad y también es la diabetes. Y tenemos a Paulina Magaña, que es nuestra colaboradora casi permanente aquí en La Octava, en Los Periodistas. Ella es del Poder del Consumidor, una organización que se ha tomado muy en serio el tema justamente de la obesidad y de esta otra epidemia tan fuerte de obesidad y de... Válgame, ¿se me fue? Pues de diabetes, señor. De diabetes, perdóneme usted, señor. Y entonces, pues, nos da mucho gusto recibir a Paulina aquí en Los Periodistas. Gracias, Paulina. Gracias a ustedes. Buenas noches, Álvaro, Alejandro y a todos los que nos escuchan. Pero bueno, estamos desde casa participando todavía con ustedes. Qué bueno. Muchas gracias, Paulina. No desesperéis porque falta todavía un largo tramo y la disciplina es muy importante. Estar en casa, muchos tenemos que salir de trabajar, tenemos que, pues es nuestra obligación estar aquí, pero si alguien de ustedes puede estar permanentemente en casa y hacer labores, pues hay que estar, ¿no, Paulina? Claro, sí, claro, hay que seguir todas las recomendaciones. Claro. Oye, estos datos que están saliendo dan la impresión, lo comentábamos pues en estos días, que agarró a México con una debilidad o con un vicio que ha cultivado por décadas de negligencia de los gobiernos en turno, porque nos agarra pues gorditos, con diabetes, una enfermedad que pues, se aprovecha de esas debilidades y se convierte en mortal. Y ha sido por negligencia de muchos gobiernos con la industria de la chatarra, Paulina. Así es, justamente vemos que uno de los factores que tienen más riesgo a complicarse por adquirir este coronavirus o este virus es tener algún factor de enfermedades crónicas, bueno, entre ellas la obesidad, la diabetes, la hipertensión, ¿no?, que fueron unos de los padecimientos que vimos en las primeras defunciones, ¿no? Ahora se suman 2 más y se suman algunas otras comorbilidades. Sin embargo, pues en muchas de ellas el común pues es justamente lo que dices, la obesidad y la diabetes, que en nuestro país están ocasionando pues millones de muertes al año, y ahora sumado con un factor extra de riesgo que viene a nivel mundial, pues suma toda esta vulnerabilidad a la población mexicana. Pues como tú dices, pues tiene que ver mucho con lo que no hicimos en su momento para combatir estos padecimientos. Pues de hecho,
solamente en México cada año mueren 100,000 mexicanos por diabetes, Paulina. O sea, ¿qué más epidemia que esa? Sí. Así es, 100 millones de mexicanos y, 100,000, estás bien con el dato, 100,000, pero también hay otros más todavía que mueren por causa de obesidad, ¿no? Que suman otros factores como enfermedades del corazón, la hipertensión, porque vemos que no es nada más la diabetes, si bien me gustaría dar un dato muy interesante, ¿no? Cómo estamos de muerte por diabetes en todo el mundo. Ocupábamos el número 12 a nivel mundial con 89 personas fallecidas por cada 100,000 habitantes. Entonces nos coloca en el número 12 y si comparamos con otros países que han tenido pues estas dificultades y un número muy grande de casos, por ejemplo Estados Unidos está en el 138, bueno, en fin, Italia, España están en la posición 150, 156, ¿no? Y ya han tenido varias defunciones también. Entonces, las características de la población, como tú dices, que nos toma por sorpresa en este momento, pues ha sido tan rápido la emergencia, ¿no? Y que llega a nuestro país un virus, pues las características de salud de nuestra población tienen mucho que ver con cómo va a ser el desenlace, ¿no? O de qué forma pues vamos a tener estas complicaciones o estos casos que se llegan a agravar más por tener ya una condición de salud que pone en riesgo y que suma todas estas causas de muerte. En estos momentos van 24,000 muertos, 24,054 muertos en todo el mundo y por coronavirus. Pero en México mueren al año, pues la pandemia lleva casi lo que lleva este año. Es decir, pues se ha venido extendiendo en el mundo y son 24,000 muertos. Pero en México tenemos, solamente por diabetes, tenemos 100,000 muertos. O sea, si esto no nos pone en perspectiva de la emergencia que vivimos, de la urgencia que tenemos de resolver pues este problema de salud que es la obesidad y que también lo es la diabetes, pues entonces, ¿qué nos va a meter? ¿Qué nos va a dar? Nos va a poner las pilas, dicho de manera coloquial, Paulina. Así es, y es muy importante lo que mencionabas, Alejandro, sobre qué hemos estado haciendo ante, fuera de esta condición que ahorita tenemos de un virus, pero qué se ha estado haciendo en sobrepeso, obesidad, diabetes. Y pues todas estas políticas que necesitamos, justamente platicábamos con ustedes hace un par de semanas también con el tema de etiquetado. Sí. Y pues me gustaría resaltar pues una nota pues importante que fue en estos días, ¿no? El día 17 de marzo, una de las cámaras industriales pide al gobierno de México un plazo para retrasar el plazo de la implementación del etiquetado para 3 años más. Entonces, pues debido a las pérdidas económicas que pues se vienen por parte de esta pandemia, sin embargo, pues es necesario mantener estas políticas que si vemos ya están afectando a nuestro país desde hace mucho tiempo y pues venir a decir que en este momento que justamente nuestra población mexicana suma esta vulnerabilidad por enfermedades crónicas y todavía retrasar más las políticas, como es el caso del etiquetado, pues nos pone en una situación en la que retrasaríamos todavía más solucionar estos problemas de salud, ¿no? Es casi ridículo la respuesta. No, es irresponsable. Exactamente, muy irresponsable, y esta declaración fue un día antes de la primera persona fallecida y que tuvo que también esta condición de enfermedad crónica. O sea, se están muriendo básicamente porque tienen problemas de obesidad, de diabetes, y lo que dices es, espérame, 3 años, que necesitamos otros diabéticos más. Sí, pues espérame, ahora, que no vamos a entender nunca. Ahora, Paulina Magaña, del Poder del Consumidor, ¿cuál es la respuesta de la autoridad ante esa petición de quienes pues sabemos que están defendiendo intereses, no importa que haya una epidemia de diabetes y de obesidad en México? ¿Qué ha dicho la autoridad al respecto? Hasta este momento no se tiene una respuesta a esa petición. Digo, esta petición viene en medio de muchas otras peticiones que hace la industria privada al gobierno sobre este tránsito de la pandemia.
Sin embargo, pues hay que recordar que estamos próximos a publicar, el gobierno estaba próximo a publicar, la Secretaría de Economía, la versión de la norma 051. Entonces, pues justamente estamos atentos para que esta publicación no se retrase, y pues si hay que atacar algo, es ahorita, ¿no? Porque vemos que las consecuencias, si de por sí ya eran grandes para nuestro país, con los 100,000 muertos por diabetes y 200,000 muertes por obesidad, pues vemos que se suman estos factores de riesgo, y bueno, este número puede ser mucho mayor, y el desenlace pues para atacar estas epidemias que surgen a nivel mundial, pues también va a requerir un poco más de esfuerzo a nivel de México, ¿no? Entonces, pues estamos esperando la publicación de esta norma en el Diario Oficial, y bueno, pues ya estaríamos platicando también con ustedes de cómo va el tema. Claro, pues nosotros también la estamos esperando, y yo creo que los mexicanos en general deben estar esperando que se publique esta nueva norma, la norma que permite identificar los productos que le hacen a usted daño y que en este momento nos tienen a muchos vulnerables ante una epidemia que otros países no han sorteado bien y no tienen estos niveles de obesidad y de diabetes. Así es. Paulina, pues muchas gracias por estar. Tú sálvate, quédate en casa. Muchas Ustedes gracias, no, Paulina. Nosotros lo seguimos. A ustedes. Muchísimas Buenas gracias. tardes. Nos vemos. Luego. Pues sí. Pues sí, señor. Por cierto, antes de irnos rapidísimo, la secretaria de Gobernación emitió hoy un mensaje, hace un ratito, en su cuenta de Twitter, y en el mensaje dice, se dirige a los ciudadanos y les dice: me dirijo a ustedes como secretaria de Gobernación. No, como mexicana. Y pide... Ahí está, míralo. Ah, sí, a ver. A ver, lo podemos oír completito. Como abuela. Si es como posible. Ahora que estás en tu casa, un ratito, reencuéntrate con tus seres queridos. Practica la convivencia, que a veces no la podemos tener porque traemos una vida sumamente complicada y atareada. Conoce mejor a tus hijos, juega con tus nietos, reencuéntrate con tu pareja, conócela mejor, reconócelos, aprende de ellos, enseña con humildad y respeto. Nuestro país tiene la mayor riqueza en su población. Estamos llenos de valores y fortalezas que nos han forjado como nación para enfrentar cualquier reto, como lo ha dicho el presidente. Vamos a aprovechar que estamos en nuestra casa para fortalecer a nuestra familia, para unirnos, para reconocernos, para saber que somos afortunados y orgullosos de haber nacido en esta gran nación, en este amado México. La secretaria de Gobernación como mexicana. Como mexicana. Bueno, es un llamado a quedarse en casa, a reencontrarse con sus seres queridos en casa. Sí, es un momento que se puede complicar. Tú mismo me decías hace un rato, Álvaro, sí, que porque Álvaro tiene hijos, pues son ya casi 2 adolescentes. Es complicado. No, son niños todavía. No, son 2 adolescentes. Señor, son niños. No, son mis niños. Tú, porque eres su papá, pues los ves como unos chiquitos, pero son 2 adolescentes ya, 2 señorcitos ya. Y decía Álvaro, pues bueno, ten hijos en la casa encerrados muchas semanas y de verdad se complica, porque tienen mucha energía, porque quieren salir, mucha gente vive en los departamentos encerrados, claro. Y los niños, bueno, reencuéntrese con sus hijos, reencuéntrese con su familia. Con ellos, ¿sí? Hay que hacerlo, simplemente hay que hacerlo. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. La Octava.
Amigos, los invitamos para que no se pierdan esta cobertura especial que realizamos en el Maña News con motivo de la pandemia de coronavirus, el COVID-19. Crecemos, estamos alargando nuestro horario para llevarles la mejor información hasta sus hogares. El Maña News, desde las 6 de la mañana hasta las 11 horas, con toda la información sobre la pandemia del COVID-19. Recuerde, estamos en el 8.1 de televisión abierta, en el canal de YouTube de La Octava Digital y también en radio en el 88.1 de frecuencia modulada. El Maña News de 6 de la mañana a 11 horas. No se lo pierda. La Octava, siempre cerca de ti. Queremos conocer cómo estás pasando estos días de sana distancia. Sube historias a Instagram. Etiqueta La Octava Digital en cada una de ellas y nosotros las llevaremos a la pantalla en el canal 8 de televisión abierta y a nuestras redes sociales. La Octava. Ciérrale la puerta al virus, detengamos la infección. Quítate la paranoia y no difundas noticias falsas. Lávate las manos siempre y desinfecta constantemente. Todo lo que te acerques a la boca y verás que así a ti no te toca. Tápate con tu antebrazo, el estornudo y el salivazo. Déjame que te salude haciendo ojitos muy de lejitos. Yo sé que has sido siempre mi colega, pero verás que así no te pega. Gobierno de México. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Está en nuestras manos. En bosques y selvas, no arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos de vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 800-4623-6346. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Cobertura especial coronavirus. Para que tengas información seria, útil, verificada y de calidad, te invitamos a seguir la cobertura de La Octava. ¿Qué pasa con el coronavirus? ¿Cómo afecta nuestra vida? ¿Cuándo terminará la cuarentena? Yo soy Hernán Gómez y nos vemos a las 8 de la noche por La Octava Televisión. Aquí los esperamos. Cobertura especial coronavirus con Hernán Gómez. De lunes a domingo a partir de las 20 horas. Información. Credibilidad. Análisis. Libertad. La Octava 8.1. Soy Fer Quintana de Joya 93.7 y estás viendo La Octava. Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas, solo para despedirnos con la portada del día de mañana. Sí, la portada de Los Periodistas. En nuestro titular hoy es: el país con más casos de COVID-19 es el vecino. El foco de la pandemia tiene 36 millones de mexicanos. Es Estados Unidos. Ya superó a China. Brutal. La imagen del coronavirus comiendo célula humana, Álvaro. Es la fotografía, es una fotografía hermosa y terrorífica. Y terrorífica. Hay fecha para la fase 3 en México y es el próximo 19 de abril. AMLO, en la cumbre del G20, pide tregua financiera. Y Standard & Poor's calcula que la caída del PIB del país será de entre 2 y 2.5%. Y así nos despedimos, ya nos está presionando Hernán Gómez, quédese con él, con información y después, acuérdese, está Luisa Cantú y a las 10 de la noche, Ricardo Rafael junto con Luisa Cantú, resolviendo muchas dudas en esta cobertura especial del coronavirus. No, señor, sigue Hernán y luego ya están Ricardo Rafael y Luisa. Y el domingo. Y el domingo aquí vamos a estar también nosotros informándole de 6 a 8. Pues, señor, así nos despedimos. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Mañana viernes. Ya viernes.